Buenas tardes. Les doy la bienvenida al CEDAM Samuel Ascari, Centro de Estudios Virtuales de Apoyo Ministerial. Y les doy la bienvenida a la materia de Vocabulario Griego 1. Yo seré su maestro, su servidor Roberto Ruesga, en las siguientes 16 clases. Y vamos a tratar de acceder a la introducción del idioma griego koiné del Nuevo Testamento de la manera más sencilla posible. Entonces, voy a compartirles en la pantalla nuestro método para compartir esa introducción al griego koiné del Nuevo Testamento. Y para ello vamos a tener tres etapas en este primer periodo de la materia. Y hoy vamos a revisarlas. Alfa, epsilon, eta, iota, omicron, omega. La primera etapa de nuestra materia, consistirá en conocer las letras griegas, 24 caracteres que aparecen en el alfabeto griego, y esa será la primera etapa de nuestra materia, conocer y dominar el alfabeto griego, es decir, las letras griegas. La segunda etapa, el siguiente nivel será Lego, Iohannes, Peri, Joti, Hook, telema. Cada una de estos términos es una palabra griega. Entonces, después de las letras griegas, estudiaremos algunas palabras griegas. Esto les dará un vocabulario de aproximadamente 100 palabras griegas que ustedes conocerán en su escritura y en su significado. Lego, Iohannes, Peri, Joti, Uk y telema. El tercer nivel será conocer las variaciones que las palabras, digamos, en su sentido más sencillo, los cambios que sufren esas palabras por alguna razón gramatical. Entonces tenemos genetesam, marturei, legón, ergomenos. Estas son palabras que están modificadas y la morfología griega estudia los cambios que sufren las palabras de su manera más simple a una manera más compleja y específica.
Entonces, nuestra materia la recorreremos estudiando las letras griegas, algunas palabras griegas y algunas palabras modificadas por una cuestión morfológica, es decir, por cambio en su forma. Generalmente por prefijos, sufijos y algunas otras variaciones que pueden tener las palabras. Entonces, iniciemos. Las letras griegas. El objetivo es conocer el alfabeto griego a través de ejercicios de identificación de los caracteres de las letras y transliteración. La transliteración quiere decir modificar o más bien sustituir letras, letra por letra, ya sea del griego al español o del español al griego. Cuando hacemos eso, lo que escribimos o transliteramos no tiene ningún significado, ni en español ni en griego, pero estamos haciendo ese ejercicio para familiarizarnos con las letras griegas. Pongo un ejemplo. Aquí en Lego, este es un verbo. El verbo decir o digo. El verbo decir. Lego, eso significa en griego. Pero cuando yo lo translitero, la lambda, la primera letra, la voy a escribir abajo, digamos, como una L española. Una L en español. El épsilon lo voy a poner abajo como una E corta. Porque en el griego hay 7 vocales, porque tenemos una E corta, la épsilon, y una E larga, la eta, y la épsilon se traduce como una L corta, como por ejemplo en Leo, pero la eta se traduce como una E larga, como en leer. Entonces, la primera letra sería una lambda y yo la transliteraría con una L. La épsilon la transliteraría como una E corta. La gamma la transliteraría como una G y la omega la transliteraría como una O larga, como en coordinar. Bueno, esos son ejemplos de lo que significa la transliteración. Y entonces, para aprender las letras griegas y familiarizarnos con ellas, haremos ejercicios de identificación en las palabras y de transliteración. Esto lo haremos, yo les dejaré algunas tareas como que, digamos, lean un párrafo de un periódico y transliteren del español al griego. Como les mencioné, lo que escriban no va a significar nada en griego, pero están transliterando, intercambiando las letras una por una. Eso puede parecer muy laborioso y quizá hasta aburrido, pero es la forma más sencilla que yo he conocido para familiarizarnos y aprendernos el alfabeto griego. Una vez que ustedes hagan eso y que terminemos esta etapa, ustedes estarán listos para avanzar, pero ya conocerán el alfabeto griego. En realidad, muchas de las letras que forman el alfabeto griego están familiarizadas con nosotros. Entonces, la primera tarea que van a tener en esta materia, yo voy a poner este archivo en PowerPoint en el grupo de WhatsApp del primer año virtual. Y ustedes van a poner en este cuadrito de aquí, en este recuadro, van a poner, aquí aparece la letra con el nombre
y aparecen los caracteres tanto en mayúscula como en minúscula. Bueno, ustedes van a poner aquí cómo se translitera. En el caso de la alfa, la vamos a transliterar siempre como una A. En el caso de la beta, que no aparece el cuadro, pero por favor lo ponen, porque ustedes van a imprimir este alfabeto griego y lo van a llenar y luego lo van a enmicar porque lo van a usar durante toda la materia. La beta, bueno, se transliteraría o sonaría como una B en español. La gamma como una G, etcétera. Entonces, el primer ejercicio quiero que ustedes, con su intuición y lo que hemos platicado, rellenen el cuadrito, los cuadritos con cómo sonaría en español cada una de estas letras. El nombre que está aquí arriba les dará una idea, casi siempre les dará una idea. Si tienen alguna duda, bueno, más adelante podemos irlo explicando. Pero entonces, la primera tarea es imprimir bueno, lo pueden imprimir y lo pueden contestar ahí, tomar una foto y ponerla en el WhatsApp. O pueden, como va en PowerPoint, pueden escribir sobre el recuadro la transliteración o el sonido que representa en español. Hasta que esto esté terminado, ya bien puesto en orden, entonces lo van a imprimir y lo van a enmicar. Les aconsejo que lo impriman a color, pues les quedará más presentable, más estético, pero digamos, esta página enmicada les va a ayudar toda la materia. Yo creo que hacer un acto de memorización es más difícil que estarlo usando continuamente hasta que los términos se quedan en nosotros. Bien. Aquí viene un cuadrito que nos explica la conformación. Viene el nombre y sonido aproximado. Viene el signo en mayúscula y viene el signo en minúscula. Entonces van a poner aquí la letra en español y claro, cómo suena, cómo se traduce. Es prácticamente lo mismo. Después, un momento. Bien, entonces tenemos las letras griegas, que será nuestro primer aprendizaje. Una vez que conocemos las letras griegas, vamos a introducirnos a algunas palabras en griego. Las letras forman palabras. En sí, en sentido estricto, una letra pues no representa nada. Pero cuando juntamos letras, las letras forman palabras. Y las palabras ya tienen un significado. La semántica estudia el significado de las palabras, de manera que vamos a entrar desde las letras a un significado semántico básico. Las letras forman palabras y las palabras expresan ideas. Aquí tenemos un versículo de la Biblia. En Arge, en Hologos, Kai Hologos, en Pros, Ton, Teon, Kai Teos, en Hologos. Bueno, este es un versículo famosísimo. Si ustedes ya lo identificaron, los felicito. Por si no, poco a poco iremos descubriendo, porque aquí este versículo pues contiene letras griegas y contiene palabras griegas.
las palabras ya tienen un significado. En arge, en hologos, caehologos, en pros, tonteón, caeteos, en hologos. En realidad, escogí este versículo porque tiene una combinación de letras y de palabras y de cuestiones gramaticales y de semántica. Es decir, aquí hay palabras que no varían, que nunca van a cambiar, no tienen un aspecto morfológico. Pero hay otras que sí. Y hay palabras que pueden sonar diferente si llevan un espíritu rudo o un espíritu suave. Eso lo veremos en su momento. Pero, por ejemplo, aquí hay una Omicron. Una O corta para nosotros. Una Omicron. Y normalmente esta palabra sonaría O. Pero en griego hay dos espíritus. Hay espíritus suaves y hay espíritus rudos. Todas las palabras griegas, todas las palabras griegas que empiezan con una vocal deben llevar un espíritu. Y el espíritu puede ser suave, como en este caso. Es como una coma normal arriba de la letra o al lado cuando se empieza digamos, un versículo, o como en este caso arge. Ese es un espíritu suave, eso lo vamos a estudiar en una clase acerca de los, digamos, de los signos en griego y de los espíritus y de los diptongos. Entonces, cuando el espíritu es suave, no suena. Simplemente pronunciamos la alfa, arge. Pero aquí en este caso, esta Omicron, que es una vocal y que tiene que llevar un espíritu, tiene un espíritu al revés, un espíritu rudo. Y entonces suena como una H aspirada, o como en inglés help o hope. Y entonces ya no pronunciamos O, sino Jo. Bueno, este es un artículo, tendremos tiempo de estudiar los artículos. Alguna parte de los artículos y ahí aprenderemos algo sobre esto. Entonces, en arge, en hologos, cae hologos, en pros, tonteón, caeteos, en hologos. Eso es una expresión que tiene muchísimo sentido y además es una revelación extraordinaria que Dios le dio al apóstol Juan y que ustedes, espero que en algún momento me digan, hermano, este versículo es tal. Para expresar ideas, las palabras cumplen una función semántica. Como mencionamos, la semántica estudia el significado de las palabras, de todas las palabras, pero sobre todo el significado más básico, más sencillo, más elemental. Bueno, aquí dice, en principio era el verbo o palabra. El término palabra, logos en griego, es masculino, no es, perdón, si es masculino, no es femenino. Entonces, en principio era el verbo o el palabra, y el verbo o palabra era con Dios, y el verbo o palabra era Dios. Lo que se está traduciendo aquí, la forma verbal era, es del verbo eimi, pero viene en un tiempo específico, en un modo específico y en una voz específica. Todo esto lo veremos poco a poco. Es decir, las palabras tienen un significado primario, esta es una función semántica. Una de las formas más sencillas de profundizar en el sentido real
de un texto griego en el Nuevo Testamento es descubrir su significado primario. Ok, las palabras pueden sufrir cambios morfológicos, es decir, cambios de forma, para expresar sentidos más específicos. Es decir, tienen un significado elemental básico, pero pueden sufrir cambios morfológicos para expresar sentidos muy similares, pero más específicos. Esto en la interpretación bíblica es muy importante. Por ejemplo, casa. Bueno, cuando nosotros leemos casa, pues viene una imagen a nuestra mente. Puede ser una casa así de dos aguas, o puede ser una casa como nosotros las conocemos, pero es una casa, es una construcción. Mi mamá decía que había una diferencia entre casa y hogar. Y agradezco a Dios que ella no nos dio solo una casa, sino que formó un hogar en ella. Quizá por eso siempre lo recuerdo. Y la recuerdo a ella y nuestra casa, nuestro hogar. Había un himno muy antiguo que decía algo así como: hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Hogar, hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Pero bueno, la palabra casa nos da una idea. Sin embargo, fíjense cómo si agregamos un sufijo, una S, el significado básico sigue siendo el mismo, pero nos está diciendo, esto nos implica un plural y nos está diciendo que estamos pensando en más de una casa. Entonces ya se extiende el panorama y pensamos en casas. Lo mismo sucede con la palabra justicia. Bueno, la palabra justicia significa algo fundamental, algo inicial, pero si ponemos un prefijo in, entonces el sentido sigue siendo parecido, pero se vuelve más específico. Y nos está hablando de algo que no es justo, que no es justicia, o la ausencia de justicia. Injusticia. Si ponemos casitas, todos estos son cambios morfológicos. Si ponemos casitas, estamos imaginando casas pequeñas, que son varias también, está en plural, pero que son pequeñas. Se vuelve un poco más específico el significado. Injusticias es también lo mismo, un grupo de cosas que no son justas. Ya no solamente el término de algo injusto, sino un conjunto de injusticias. Caserío. Cuando escribimos caserío, tenemos la misma, digamos, la misma raíz de casa, pero tiene cambios al final y entonces nos representa un sentido más específico. Estoy viendo un caserío a lo lejos, una serie de casas, un conjunto de casas, y es lo que me está indicando. Y justificación. Bueno, justificación se deriva de justicia. Y por ejemplo, esa palabra en la teología de la salvación es fundamental, puesto que nosotros hemos sido justificados por Dios a causa del sacrificio de Jesús. Y la justificación es uno de los tres pilares de la salvación. Y digamos que es con el que inicia, aunque algunos consideran que primero está la santificación, pero digamos, Dios nos declara justos cuando no lo somos. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace con una base jurídica que está descrita en 2 Corintios 5:21, donde dice: al que no conoció pecado a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que el Evangelio anuncia un mensaje glorioso. Es un intercambio en el que nosotros le damos a Jesús nuestros pecados para que Él los lleve a la cruz,
y a cambio Él nos da su justicia, la justicia que cumplió durante toda su vida. Él nos la entrega, nos las imputa a nosotros, Dios, a cambio de nuestros pecados. Por eso el mensaje del Evangelio es glorioso y por eso el mensaje del Evangelio es a veces incomprensible, como Pablo le escribió a los Corintios, allá en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 18, donde escribió Pablo: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, es un ejemplo de cómo las palabras en su significado básico pueden sufrir cambios morfológicos para llegar a significar algo más específico. Esto es apasionante estudiarlo en el griego. Hay palabras que pueden sufrir cambios y palabras que son invariables. En griego se distinguen dos clases de palabras: las palabras flexionadas o variables, y estos términos son un tanto, digamos, técnicos. A los verbos se dice que no son declinables o que su variación no le llaman declinación, sino conjugación. Pero a las otras palabras sí se les dice que declinan. En realidad esto, cuando yo estudié griego, me recuerdo que causaba mucha confusión, porque nunca nos aclararon esto, ¿no? Lo importante es que sepamos que hay palabras en el griego que pueden sufrir cambios de su significado original para volverse más específicos, y hay palabras que no van a cambiar nunca. Entonces hay palabras variables y hay palabras invariables o no flexivas, no se pueden flexionar. Fíjense, tres términos: declinadas, conjugadas y flexivas. Entonces, entre ellos están los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y las partículas. Ahí viene un pequeño cuadrito en el que nosotros vamos a ver, o podemos ver las palabras que son flexionadas o que pueden variar. Algunas le llaman declinadas, que son los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, el artículo, y vean cómo los participios los ponen entre las dos, entre que pueden ser flexionadas y pueden no serlo. Y a eso le llaman flexión verbal o cambio verbal, los participios y el verbo. Una parte de nuestro estudio, espero podamos llegar hasta ahí, será el estudio de las preposiciones, de los artículos, porque hay que ver ahí un asunto que son los casos del sustantivo griego, y no llegaremos hasta el verbo. Eso será en el siguiente nivel, en el siguiente periodo. Y las palabras invariables: adverbios, interjecciones, preposiciones, conjunciones y partículas. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Las clases serán de media hora cada 8 días. Y tienen como tarea para esta semana poner en el recuadro la manera como se translitera cada término y cómo suena en español. En realidad es lo mismo. Entonces les agradezco mucho su atención y les invito a que realicen esa primera tarea y puedan ustedes dar el primer paso en el estudio de vocabulario griego 1. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.